Bueno, buenas tardes a todas las personas aquí presentes y a todas las personas que van a seguir esta conferencia por streaming, que sé que son muchas. Tengo el gusto y el honor de presentar hoy a María Luisa Femenías. María Luisa Femenías es una filósofa argentina. Es actualmente profesora consulta de la Universidad Nacional de La Plata. En fin, tiene innumerables méritos. Yo solo voy a nombrar algunos porque si no, no va a quedar tiempo para su intervención. Pero sí que me gustaría recordar que es Premio Konex a la trayectoria académica en estudios de género, que ha sido profesora distinguida de la Universidad de Buenos Aires en el año 2017, doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba y, bueno, se ha especializado, su línea de investigación es la antropología filosófica. Digamos que esa es el origen, la base, el comienzo, pero luego sus investigaciones se han ido especializando en teoría de género, en los feminismos en América Latina, que es el tema del que va a hablarnos hoy, y también ha trabajado mucho la filosofía de Judith Butler. Ha realizado numerosas estancias de investigación, entre otros lugares en la University of California, at Berkeley, en la Freie Universität de Berlín. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Toulouse-le-Mirail, en Francia. También lo ha sido en la Universidad Complutense de Madrid, que es donde creo que nos conocimos. Y ha dirigido el Centro Interdisciplinario de Investigaciones de Género, CINIG, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET. El CONICET pues es el centro de investigación más importante de Argentina. Es cofundadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género y cofundadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tiene innumerables publicaciones. No las voy a nombrar todas, pero sí me gustaría nombrar algunas de ellas que yo, no sé si estarás de acuerdo, que reúno en tres ítems diferentes. Uno sería el análisis crítico de los discursos de legitimación patriarcal, ¿no? Y ahí fue cuando yo la conocí, porque María Luisa Femenías es una especialista en la obra de Aristóteles y en su libro Inferioridad y Exclusión, un modelo para desarmar, es un libro que ya tiene sus años, de 1996, justamente fue el libro que hizo que la invitaran a la Universidad Complutense como experta en Aristóteles a analizar cómo un padre de la filosofía occidental había tratado la cuestión de las relaciones entre los sexos, ¿no? Y la conceptualización de las mujeres. Más tarde publicó Cómo leer Aristóteles, ¿no? Y otros artículos que no voy a citar para abreviar. Otro de los rubros de producción de María Luisa Femenías es lo que yo llamaría una genealogía feminista, con estudios acerca de, por ejemplo, Simone de Beauvoir, un libro titulado Simone de Beauvoir, Madre del Feminismo,
es en forma de pregunta, o ellas lo pensaron antes, filósofas excluidas de la memoria, de 2019, y también recupera lo que podríamos llamar dentro de esa genealogía feminista, no las filósofas olvidadas, las pensadoras olvidadas, sino también los filósofos, los pensadores olvidados, con un libro de 2022, Los disidentes, filósofos feministas excluidos de la memoria, ¿no? Y ahí trata a filósofos, pues algunos más conocidos, otros menos, ¿no? Como William Thomson, Owen, Fourier, Amartya Sen, que ya ahí nos venimos al siglo XX, ¿no? Y XXI. Colaboró en Ser Feministas, el libro que coordiné en 2020 para celebrar el aniversario de los 20 años de la colección Feminismos de Editorial Cátedra. Y luego el tercer... perdón, y me estoy olvidando de uno que me he traído aquí, que es Las López, que entraría también dentro de esa genealogía feminista, ¿no? Las López, Luces y Sombras Feministas del 1900, en donde recupera junto con María Espadaro, otra pensadora argentina, dos figuras, dos hermanas, las López, que fueron feministas en los albores del siglo XX. Entonces, estas obras las colocaría yo dentro de de ese gran tema que es tan necesario, que es la recuperación de la genealogía feminista. Finalmente, un tercer tipo de trabajo aborda los debates contemporáneos. Y entonces yo ahí incluiría libros como El género del multiculturalismo, de 2007, o los libros que dedicó al análisis de la obra de Judith Butler. Libros del año 2003, del año 2000, en fin. Y finalmente, un tema que desgraciadamente es todavía un tema actual, que es el tema de la violencia contra las mujeres. El último de los libros sobre este tema es Claves sobre la violencia contra las mujeres, pero antes que María Luisa Femenías publicó 6 volúmenes, 6 volúmenes titulados Los ríos subterráneos y dedicados justamente a este tema. Entonces, bueno, pues espero haberos dado un poco un panorama general de todo el recorrido investigador de María Luisa. Y solo me resta darle la bienvenida a esta inauguración del Máster Oficial de Estudios Feministas y de Intervención para la Igualdad. Bueno, muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por la presentación. Sin duda es la presentación de una amiga, así que no le crean tanto. Gracias a las personas que están presentes, las personas que están conectadas, y a Fátima, que me fue a buscar a la estación. Y me tengo que disculpar porque, como notarán, estoy un tanto difónica, así que haré lo posible para poder hablar y que se me entienda. No por el contenido, sino por la modulación de la voz, aclaremos. Yo quería hacer hoy un panorama de los feminismos, en plural, latinoamericanos. Y aunque parezca redundante o un tanto extremo, comienzo con una pregunta. ¿Existe un feminismo europeo? ¿Existe un feminismo asiático?
¿Existe un feminismo africano? ¿Existe un feminismo latinoamericano? Es decir, la pregunta cabe, pero es indispensable complementarla con otra. ¿Existe un feminismo anglófono, un feminismo francófono, un feminismo lusitano, otro ítalo-parlante? Las respuestas pueden ser variadas en vistas de los objetivos y los puntos de mira de las historias, las crónicas y los sujetos situados que examinen la cuestión. Entonces, el desafío es resolver cómo abordar el feminismo que se ha desarrollado en los territorios geopolíticos y culturales que comprenden América Latina. Plantear las líneas generales del feminismo en América Latina no es tarea sencilla. Los países que la integran y sus feminismos tienen realidades sociohistóricas y jurídicas diversas, en tanto que América Latina y el Caribe es un conjunto aproximado de 46 países y territorios dependientes, departamentos de ultramar, con una inmensa variedad de estilos culturales, geografías e incluso lenguas. Más aún, algunos de ellos están todavía bajo la denominación de protectorados franceses, ingleses, estadounidenses o de los Países Bajos. Es decir, solo ante los ojos de una férrea mirada hegemónica, cultural, impuesta por la economía o por la geopolítica, es posible hablar de un feminismo en América Latina como si fuera uno y único. Sus diferencias abarcan, las diferencias en América Latina abarcan tanto el clima, la geografía, la cultura, los idiomas, las religiones, las estéticas y las economías. Aproximadamente 650 millones de personas de diferentes grupos étnicos o razas y sus respectivos mestizajes entre sí y con los conquistadores y colonizadores blancos habitan ese territorio. Aproximadamente la mitad o poco más somos mujeres. Es decir, plantear siquiera una somera revisión del feminismo en América Latina es francamente una tarea imposible, más aún en el espacio de una conferencia. Por eso, teniendo en cuenta la diversidad de desarrollo y teorización y activismo de los múltiples feminismos de América Latina, de inicio dejo de lado los países y los protectorados no hispanohablantes, me limitaré a revisar solo dos cuestiones. Debe entenderse que el marco general de inscripción de estos temas problema responde a las corrientes que, sobre la base de la legalización y el cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres y de las disidencias, debaten teóricamente y analizan el impacto de los activismos, las respectivas legislaciones de los estados y la implementación efectiva de leyes en respuesta a esos reclamos. Las líneas generales que compartiré con ustedes serán sin duda incompletas, aunque fundamentalmente en los desarrollos feministas de nuestra América trataré de describir acciones e ideas que, en parte, se han ido hilvanando a la saga de un conjunto de necesidades y proyectos de las mujeres en situación. Es decir, los feminismos se desarrollan de modo entrelazado con las políticas generales de los propios países y regiones, de acuerdo a los pulsos de las guerras, las economías, las migraciones, las expoliaciones y los enfrentamientos recurrentes a las dictaduras, los autoritarismos y las crisis. Recuerdo que se deben tomar en consideración, por un lado, las interrupciones bélicas, militares, guerrilleras, narco o de gobiernos dictatoriales que revierten o ralentizan los logros de las mujeres. Y por otro, la conformación de escenarios político-institucionales democráticos que cada vez se consolidan más con presidencias democráticas de diverso signo partidario. Alicia insiste en que me coma una de estas pastillas, pero por ahora me hago la distraída. Continúo.
sin tener en cuenta esos aspectos conceptuales, lo que pudiera decirse podría resultar inconsistente y opacaría mi intención de favorecer un debate más amplio. En general, las acciones colectivas institucionales y no institucionales de las mujeres priorizan el compromiso territorial con fuerte propensión a la acción directa no convencional y al desarrollo de estructuras participativas de carácter comunitario, asambleístico y multisectorial. Además dinámicas, es decir, lejos de estar al margen de los cambios, los alientan y los consolidan. En la mayoría de los casos, las mujeres son las promotoras de las redes solidarias regionales, nacionales y transnacionales en apoyo a los procesos de paz y la recuperación psicosocial de las personas avasalladas por violencias de todo tipo. La consecuencia más inmediata es la afirmación de sus propios derechos y de los derechos humanos en general, cambios que impulsan nuevas formas de comprender y explicar la realidad. Por lo general, estos movimientos desafían costumbres consuetudinarias y ancestrales, promoviendo una ruptura con los sistemas de normas y relaciones sociales tradicionales y consolidando nuevas legitimidades. Hacia la década de los 70 del siglo pasado, estalló la noción de universal y comenzaron a desarrollarse los feminismos de la diferencia. Sistemática y firmemente comenzaron a consolidarse el entrecruzamiento entre género, etnia, clase, que se plasmó primero en los estudios de la subalternidad y de la poscolonialidad en un primer momento y de la decolonialidad después. Todos con la fuerza e influencia del pensamiento posmoderno que se consolidó hacia la década de los 90. Los estudios decoloniales, considerados por algunas investigadoras como fundamentales y por otras como una moda, se afianzaron y cobraron vigor de la mano de propuestas nacidas en el seno de los Latino Studies de Estados Unidos, buscando conformar un paradigma nuevo de conocimiento, rechazando los marcos epistemológicos europeos y anglosajones. Todos ellos comprometidos con los reclamos de las diversidades, ya fueran sexuales, étnicas, de clase, de cultura o de religión. Emprendidas por diversos caminos, el resultado de las luchas y reivindicaciones de las mujeres fueron las reformas constitucionales de las últimas décadas y la adhesión con rango constitucional de los pactos internacionales, obligando a los estados a incorporarlas en las legislaciones de los respectivos países y a implementarlos en el orden judicial. Es fundamental la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o la CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, o Convención de Belém do Pará. Ampliamente difundidas ambas, tanto en publicaciones gratuitas como en los medios masivos de comunicación. Otro factor fundamental a tener en cuenta es que, desde avanzado el siglo XX, la amplia disponibilidad de libros originales, traducciones, revistas, congresos y contactos transnacionales activaron la circulación de teorías, la implementación de prácticas y la rotación de información sobre los logros, avances y retrocesos de los reclamos de las mujeres y de las minorías en los diversos países. Favorecidas por los desarrollos informáticos y por el español como lengua franca, se han organizado redes, entidades, asociaciones, agrupaciones nacionales y transnacionales con el objetivo de concienciar sobre derechos y respaldar el reconocimiento y la valoración de actividades de las mujeres, independientemente de su racialización, su clase, su educación, con importante incidencia del feminismo y el activismo comunal. Fueron y son frecuentes y positivos los contactos
que se generan en los encuentros, congresos, seminarios y coloquios que ofrecen las diversas instituciones, universidades, ONGs, ministerios, entes de capacitación y grupos de activistas, con una significativa circulación de teorías feministas locales, anglófonas y europeas, en especial españolas, por la ventaja lingüística, pero también lusitanas. Actualmente hay una sobreabundancia de fuentes, tanto de producción local como de recuperación de la tradición feminista de los movimientos de mujeres, según la modalidad de cada país o región, y de los grupos racializados que reivindican su identidad o sus opciones sexuales alternativas. Tales debates y agendas impulsan la escena desde hace años, sobre todo si se tiene en cuenta que las teorías feministas, las de género y las queer no funcionan como un campo aislado de conocimientos. Por el contrario, interactúan dinámicamente con el activismo en general y con otras corrientes teóricas difundidas por las redes. Toda esta riqueza conceptual y de movilización desemboca en la visibilización de la diversidad y de las diferencias. Como las diferencias se multiplican, conjugan y potencian, a los efectos del presente análisis haré una breve presentación solo de dos campos vertebrales para los feminismos de América Latina: la concepción interseccional del feminismo y el problema de la violencia contra las mujeres, ambos estrechamente vinculados. Una de las expresiones más usadas en el feminismo latinoamericano reciente es en la noción de interseccionalidad. El concepto designa una perspectiva teórica y metodológica que intenta dar cuenta de la percepción cruzada o entrelazada de las relaciones de poder y sus efectos en la estructura social, con especial énfasis en la situación de las mujeres. El enfoque no es novedoso en el feminismo y actualmente existe un relativo acuerdo en que en América Latina las teorías feministas ya habían abordado el problema del entrecruzamiento categorial incluso mucho antes de haberles puesto un nombre. Si uno rastrea la literatura desde finales del XIX al presente, siempre hay una mención a cómo es distinto ser blanco, pobre, negro, pobre, cómo la violencia se va manifestando y las exclusiones de distinta manera. Tempranas obras literarias del siglo XIX dan cuenta de ello, en tanto ponen de relieve la incidencia de clase y de etnia en el reconocimiento de derechos y de legitimidades. Esto lleva a comprender desde muy temprano cómo se configuró una mirada pluridimensional del proceso de construcción e identificación sexual, siempre atravesada por lo menos por la etnia y por la clase. Esta percepción ha tenido fuerte incidencia en la comprensión de la violencia contra las mujeres, su importancia y los diversos factores que favorecen el entrecruzamiento de cuanto menos sexo, género, etnorraza, clase, religión, edad y cultura. En atención a ello, conviene alertar que la interseccionalidad potencia la violencia y no solo por ser mujer, como querían Russell y Caputi, sino también por ser blanca o negra, negra entre comillas, de una religión o de otra, de una condición social alta o baja, urbana o rural, joven o vieja, y un largo etcétera que determina lo que denomino los escenarios de la violencia, sus estilos y su virulencia. Una variedad de formulaciones de interseccionalidad comenzó a utilizarse a partir de 2008, poniendo el acento en las dificultades que están presentes en la cuestión. Mientras que algunas corrientes se remiten al género, la raza y la etnia como sistemas de opresión que se intersectan, otras, por el contrario, las entienden como categorías o bases múltiples de opresión en términos de ejes concéntricos. En su mayoría, las críticas del feminismo latinoamericano explícitamente se refieren a lo que denominan la colonialidad discursiva de los feminismos hegemónicos. Por eso se debe tener en presente que,
como movimientos sociales de mujeres, los feminismos no son ni teórica ni políticamente iguales en toda América Latina. Escenarios macro articulan qué y cómo se producen en cada caso esas intersecciones, poniendo un acento diferenciado en distintos ejes: la heterosexualidad obligatoria, la dependencia política, cultural y económica de las mujeres como clase social, la identidad, la ciudadanía nacional, la dependencia de teorías anglófonas o no, los cuestionados relatos del mestizaje como historias de los orígenes y los mitos fundadores de las distintas naciones. En un conocido artículo, la investigadora colombiana Mara Viveros Vigoya rastrea los orígenes de este enfoque teórico-metodológico-político y rastrea sus huellas. Presenta una genealogía que va más allá de la mera identificación histórica del tema en el pasado, para explorar la diversidad y la dispersión de las diferentes trayectorias del concepto y de las distintas modalidades de dominación. Viveros Vigoya denomina consustancialidad de las relaciones de clase, de etnia, de género, etc., y se centra en lo que denomina una perspectiva interseccional. Resumiendo mucho, Viveros Vigoya encuentra en la historia misma de los reclamos de las mujeres una perspectiva interseccional, es decir, una clara sensibilidad de cómo las diversas variables inciden en los mayores o menores niveles de exclusión, de discriminación y de violencia. Desde el segundo encuentro feminista de América Latina y del Caribe, que se hizo en 1983 en Lima, en Perú, se puso en evidencia la necesidad de tematizar el racismo en los debates políticos feministas, y no solo respecto de los colectivos negros, sino también respecto de los pueblos originarios o indígenas. Cada región le da un nombre distinto: aborígenes, indígenas, pueblos originarios, autóctonos, etc. Se denunció así la difusión de un feminismo, comillas, burgués y blanco, como un problema de exclusión de los grupos de mujeres racializadas. Se promovió, por lo tanto, examinar otras tramas de poder subordinante, como el racial, cobrando relevancia en esos casos la noción de interseccionalidad. Las corrientes posmodernas, deudoras del giro lingüístico, rápidamente adoptaron el concepto de interseccionalidad. Suele considerarse a la abogada afroestadounidense Kimberly Crenshaw, la que instaló este tema en un litigio legal concreto, con el objetivo de hacer evidente la invisibilidad jurídica de las dobles subordinaciones de las mujeres como mujeres negras y como trabajadoras de la General Motors. Así buscó crear categorías jurídicas específicas para enfrentar esas facetas de la discriminación y de la violencia. La aplicación de la interseccionalidad es contextual y práctica, por lo que Crenshaw no propuso una teoría general de la opresión, sino un concepto de uso práctico para analizar omisiones jurídicas y desigualdades concretas. Sin embargo, como sostiene Viveros Vigoya, de hecho, en los contextos académicos anglófonos, la interseccionalidad se convirtió en un lugar común muy difundido del feminismo como referencia a las identidades múltiples y desigualdades e interdependencia de opresiones, operando como un conjunto de tensiones relacionadas según el poder del momento. Se muestran así sus amplios efectos simbólicos y materiales, a la vez que se ofrece un mapa de los relativos en los que las políticas de identidad alcanzan poder. Como lo sostiene Viveros Vigoya, siguiendo en parte a Anne Hancock, identificó 6 supuestos básicos de la interseccionalidad a fin de responder a problemas de justicia distributiva, poder y gobierno, en especial para analizar situaciones concretas de violencia.
Por tanto, considero necesario tomar en cuenta que en todos los problemas y procesos políticos complejos están implicadas más de una categoría de diferencia, razón por la cual se debe prestar atención a todas ellas si son pertinentes, teniendo en cuenta que las categorías son internamente diversas y abiertas, son dinámicas y responden a diversos niveles de análisis que se interrelacionan complejamente. Asimismo, sostiene la necesidad de investigaciones y estudios empíricos situados para ajustar y enriquecer esta categoría. Si bien algunos activistas consideran que el énfasis en las estructuras es exagerado y postergan las dimensiones subjetivas de los análisis, la noción sigue siendo altamente utilizada. Viveros Vigoya considera que la interseccionalidad es un paradigma alternativo al tradicional antagonismo teórico, positivismo, posmodernismo. No obstante, la mayoría de las investigadoras relacionan la interseccionalidad con el pensamiento posmoderno, las identidades múltiples y fluidas y los atravesamientos de poder, a veces ocasional. La intención es deconstruir categorías normalizadoras y homogeneizantes. Con la interseccionalidad se instaló una concepción multidimensional de la experiencia de las mujeres, en especial de las racializadas, incluyendo en los análisis teóricos y en las acciones concretas factores de exclusión no solo de sexo-género, sino también de etnia y además de las tradicionales referencias a las clases sociales. Se desarrollaron así agudamente conceptos como pigmentocracia. Si ustedes se fijan, los estratos de poder en América Latina rige una pigmentocracia, es decir, cuanto más oscura es la piel, más abajo en la escala social se encuentran esos habitantes, o con mayores dificultades de ascenso social se encuentran. Privilegio de blanquitud. Históricamente, ustedes lo saben, hubo abundancia de políticas de blanqueamiento, con lo cual hubo esterilizaciones forzadas en la década de los 60 del siglo pasado, pero no estoy hablando de, no sé, de la Edad Media, sino que estoy hablando de la década de los 60 del siglo XX, en países como Bolivia, precisamente para promocionar a las personas más blancas, pacto narcisista de blanquitud. En los pedidos de trabajo, señorita de buena presencia se necesita para atender el teléfono de ADTV, pero no importa. Y tiene que ser blanca, porque parece que no hay señoritas de buena presencia que tengan otro color de piel. Es decir, hay toda una trama subterránea que impide lo que Viveros Vigoya denomina democracia racial. No hay democracia racial. Hay democracia formal, pero no hay democracia racial. Los excluidos de esos sectores democráticos terminan siendo, curiosamente, siempre los mismos o las mismas, y se las identifica fundamentalmente por color de piel. Y lo que denuncia una política y teórica filósofa brasilera, Djamila, me olvidé el apellido, Ribeira, perdón, el racismo recreativo. Es decir, vamos a países exóticos donde haya mucha población morena que consideramos exuberante e interesante para hacer turismo recreativo. Se revelan así procesos de subordinación, opresión y marginalidad de las mujeres mucho más complejos de los que la mirada unidimensional previa suponía. En suma, al deconstruir la noción de mujer en mujeres, se debe atender no solo a su sexualidad y su opción sexual, sino también a su etnorraza, a su clase cuanto menos, a sus posibilidades educativas, contribuyendo al desarrollo de la categoría de interseccionalidad, una de las contribuciones más
importantes de los estudios de las mujeres y de género de los últimos tiempos, al menos en América Latina, sobre todo para examinar el problema de la violencia contra las mujeres y las concausas que la exacerban, la potencian o la naturalizan. La violencia aparece entonces como una vinculación entre dominantes y dominados. Dominantes, varones hegemónicos o amos, dominadas, mujeres, varones no hegemónicos u otras posiciones sociales, disidencias sexuales, por ejemplo, etc. Todo esto muestra que toda denominación, por definición, es interseccional, porque tanto las mujeres blancas ricas como las mujeres pobres negras son productos de relaciones de género, raza, clase, atravesadas por líneas de poder. La mayoría de las veces esas mujeres no perciben ni experimentan su proceso de producción de la exclusión, dada la naturalidad con que se inscribe cada situación social. El concepto de interseccionalidad y la consustancialidad de sus variables permite superar una concepción aritmética de las desigualdades sociorraciales, abriendo una importante brecha en la comprensión analítica de las experiencias de las mujeres pobres y racializadas como un producto de un entrecruzamiento dinámico entre sexo, género, clase, estética, etnorraza en contextos de dominación históricamente construidos. No obstante, es preciso reconocer que América Latina no cuenta aún con suficientes análisis situados como para develar los problemas epistemológicos que se involucran en el concepto, sobre todo porque la teoría de la interseccionalidad, nótese el singular, en buena parte es deudora de análisis estadounidenses cuyos contextos y entornos históricos, raciales y sociales son muy diferentes a los de América Latina. Una de las ventajas, sin embargo, una de las ventajas de la adopción de la interseccionalidad es su contribución al análisis de los factores convergentes en la violencia contra las mujeres y las disidencias. En efecto, variables vinculadas a la etnorraza, la clase social y cultural, la religión, entre otros factores, inciden en América Latina en la violencia. Cuanto menos se entremezclan el sexismo, el racismo, las políticas de pureza de raza y ciertas cuestiones rituales y creenciales ancestrales con posiciones políticas de diversos grupos de poder, posesión y ocupación de tierras. Fíjense la deriva económica fuerte. Los exterminios y los subrayos raciales en Centroamérica de grupos mayas fue por posesión de tierra. Las políticas de esterilización de mujeres también fue por ocupación de tierras. Es decir, esto tiene una deriva violenta, no solamente puntualmente en las mujeres que lo padecen, sino una deriva económica de ciertos sectores racialmente marcados desde un punto hegemónico, comillas, blanco, de poder. Entonces, es decir, el mapa es muy complejo e inexplicable si solo se lo traza bajo la definición de asesinada por ser mujer, porque esa es la definición de Russell y Caputi, que no es que esté mal, pero no se da cuenta de que no se asesina solamente por ser mujer, sino por ser mujer racializada, que forma parte de un colectivo que puede llegar a tener una fuerte incidencia cultural, social, económica, etcétera, etcétera. La seña, modo y nivel de violencia que se ejerce sobre esos cuerpos varía según distintos factores intervinientes. Tal como lo consigna la costarricense Montserrat Zagot
el número de asesinatos de mujeres y de disidencias sexuales ha aumentado exponencialmente en los últimos años, en especial durante y después de la pandemia. En la región más desigual del mundo, América Latina es la región más desigual económicamente del mundo, en términos de distribución de riqueza, donde más del 55% de la población vive en situación de pobreza y más del 30% en situación de pobreza extrema, con tasas como en Honduras que ascienden al 74% de la población, la primera violencia, como sostiene Montserrat Zagot, es la desnutrición crónica de las mujeres y las niñas. En el marco de la necropolítica de Aquiles Mbembe y de la nuda vida de Giorgio Agamben, Zagot concluye que los cuerpos de esas mujeres y niñas, sus vidas mismas, son desechables, descartables, superfluos, y existe así, afirma Zagot, apoyada en cifras contundentes, una práctica expresa o tácita de desechabilidad de cuerpos femeninos, expulsados de la categoría de lo humano, que se convierten tan solo en nuda vida, tomando el concepto de Agamben, en subvida, en vidas desechables, descartables, como decía Hannah Arendt, con desnutrición crónica y anemia, donde poblaciones enteras van disminuyendo de tamaño y de capacidades comprensivas como resultado de generaciones de hambre y de falta de alimentos sustanciosos, donde, continúa Zagot, las leyes como matrimonio igualitario e identidad autoasumida, logros relativamente recientes en los feminismos de Argentina y otros países del Cono Sur, le parecen extemporáneos o superfluos. Zagot prefiere hablar de necropolíticas de género, muy duro, necropolíticas de género, que define como un sistema social brutalmente estratificador, cuyos discursos y prácticas dan origen a un contexto en el que las mujeres son biopolíticamente desechables y donde las condiciones de vida son el resultado de un régimen político estructural amparado por lo general en el poder represivo de los estados. Lejos de promover la igualdad, la equidad, la justicia, esos estados se transforman en productores y reproductores de violencia y desposesión. Por tanto, concluye Zagot, es necesario desarticular los dispositivos de poder que privan a los seres humanos, en especial a las mujeres y a las niñas, de cualquier condición política, económica o social, de representación, de reconocimiento y de posibilidad de reparar todo daño y ofrecer condiciones mínimas necesarias para que desarrollen y ejerzan sus capacidades, expresen sus experiencias y participen de las condiciones de vida digna que hagan que esa vida merezca ser vivida. Sin abandonar el marco general de las necropolíticas de género que brindaría los contextos oportunos para el ejercicio impune de la violencia contra las mujeres, Zagot establece 7 escenarios donde tal violencia se convierte en el modus operandi cotidiano en términos de femicidio. Ella usa la palabra femicidio. Julia Monarres Fragoso, la mexicana, usa la palabra feminicidio. A mí me interesa más la palabra feminicidio, pero eso es para otra charla, hoy suficiente. De la familia, los escenarios posibles son la familia, que es el escenario histórico de control y de violencia original, de las relaciones en la pareja heterosexual, del ataque sexual por grupos o bandas, del comercio sexual, donde las mujeres pasan a ser objeto vulnerable, de la trata y tráfico de mujeres, niñas y niños para usos de prostitución u otros fines afines, de las mafias, las redes, las maras, las redes narco, como grupos delictivos que suelen secuestrar mujeres por encargo, de las mafias, maras o redes narco que tratan de traficar y de enviarse mensajes cifrados a partir del desmembramiento del cuerpo de las mujeres, como sucede en el desierto de Chihuahua, en el norte de México,
todos deben haber oído hablar de Ciudad Juárez. El desmembramiento es un mensaje cifrado a otro grupo narco, cómo la mato, cómo la corto, cómo la desintegro, cómo la desparramo, de los escuadrones de la muerte o similares con la finalidad de limpieza étnica, lucha armada revolucionaria, ocupación de tierras y como la violación sistemática como arma de guerra. Fíjense que en casi ninguno de estos casos se encuentra a los responsables, menos aún se juzga a los responsables y menos aún cumplen condenas de por vida los responsables. Es decir, las redes de trata siempre están en otro lugar, nunca se las encuentran, etcétera, etcétera. No debe causarnos extrañeza entonces, voy cortando, que la Organización Mundial de la Salud haya calificado de problema social endémico la violencia contra las mujeres en América Latina, pero no solo en nuestros territorios. La organización social estructurada sobre la base de profundas desigualdades entre mujeres y varones permite afirmar con Zagot que la violencia es la manifestación extrema de la discriminación y un arma letal para mantener la subordinación de las mujeres. En tanto se trata de un fenómeno complejo, la categoría de interseccionalidad favorece el análisis y la mejor comprensión del fenómeno, que no por naturalizado deja de ser alarmante. Más aún, atendiendo a la creciente incidencia de la violencia contra mujeres, niñas, niños y disidencias que desarticulan cualquier apelación a que se trata de un asunto personal, privado entre dos individuos, propio de una pareja heterosexual en una situación particular de dominio o subordinación. Se trata de un problema estructural, social y económico basado en relaciones desiguales donde las mujeres son consideradas propiedad de los varones en su conjunto y medio para otros fines. Involucra al menos a los estados, a las estructuras jurídicas y a las fuerzas de seguridad, expresándose tanto en el espacio público como en el privado. Mucho se ha hecho para hacer visibles estas violencias, desglosándolas de la situación de condiciones naturales en la que venía envuelta. Mucho falta por hacer, no solo en el orden legal, sino fundamentalmente en el socio-vincular. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias. Es medio deprimente, yo reconozco, pero creo que es necesario decirlo. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, damos paso a un debate, a preguntas. No sé si tenemos acceso al chat de la gente que está conectada. Fátima. Empezamos con quien quiera en la sala En la sala. y si habla alguien por el chat, lo vamos comentando. Vale. Yo aquí no lo veo el chat, ¿eh? No, Vale. Alba controla. Perfecto. Bueno, voy a comenzar yo, así vais pensando. Bien. Bueno, yo creo que en tu trabajo de investigación en general, y lo has dejado un poco aquí claro, ¿no? Hay una puesta en relación entre el incremento de la violencia y la globalización neoliberal, ¿no? Y me parece recordar que además aquí has mencionado, por ejemplo, la apropiación de tierras, que es algo muy importante, evidentemente, pero me parece recordar también que has señalado en algunos de tus libros la relación, una especie de cuestión emocional, identitaria de la masculinidad en relación con actitudes violentas y
como un corolario de ese proceso de empobrecimiento y de globalización neoliberal que sufre América Latina, ¿no? No sé si puedes hablar mínimamente sobre ello, porque me parece interesante también. Sí, yo insisto, el problema es muy complicado, es muy complejo. Partimos en América Latina ya de una situación de desigualdad de origen, que eso lo marca muy bien todo el pensamiento post y decolonial. O sea, hay todo un desmembramiento total de categorías y cánones autóctonos para comenzar a instalar cánones, llamémosle así, nuevos, donde su éxito depende en buena medida de la cantidad de población autóctona que se tenga y del desarrollo que tuvieron las culturas originarias antes de esa imposición. Esto varía muchísimo de zona en zona. Nosotras dos provenimos de una zona donde no había ninguna civilización destacada, la mayoría eran pueblos nómades. No es lo mismo que la situación de Perú o la situación de México, que tenían estructuras muy consolidadas, con variables muy consolidadas de modos de relación entre lo femenino y lo masculino, entre varones y mujeres. A todo esto se agrega todo este proceso donde hay una especie de repartija en el mundo de sectores para materias primas, sectores para industrias, sectores para que sean mano de obra barata, cuanto más inculta mejor, sectores para desarrollos industriales importantes, sectores para informática, mejor producir expertos en lógicas diferenciales en la India, que es un país relativamente pobre, que en Alemania. En Alemania produzcamos otra cosa. Entonces, en esta repartija mundial de competencias se exacerban la pobreza, se exacerban las exclusiones y se exacerban las discriminaciones, porque comienzan a dibujarse lugares naturales, muchas comillas en naturales, para grandes sectores de la población. Y ahí es donde el tema del color incide muchísimo. Incide muchísimo en la movilidad social, incide muchísimo en aquello que se considera descartable, desechable, desestimable, lo cual va generando intersecciones violentas que se suman a otros modos violentos, que pueden ser individuales, de persona a persona, pero donde se van consolidando en estructuras sociales mucho más fuertes y mucho más arraigadas. Es decir, yo creo que en este momento es muy difícil pensar en la violencia solo en términos de una pareja varón-mujer. No digo que no siga existiendo, cuidado, no digo que no siga existiendo, pero sigue existiendo además amparada, protegida y de alguna manera promocionada por toda una estructura social que no solo fomenta, sino que consolida esas relaciones en base además a la sumatoria de otras variables, que no sé si te contesta lo que vos proponías, pero me parece que es como que estamos tratando de ver que además de los modos tradicionales de violencia, hay una estructura que se va conformando de manera violenta y que engloba no solamente la relación vincular entre dos personas o dos clases, sino entre países completos y entre sectores sociales mucho más amplios. Esa es mi idea. Olá, buenas Hola. noches, todas, todos. Muchísimas gracias, Maria Luisa, por sua intervenção. Soy Márcia Tait, professora aqui na universidade, e me ha gustado muchísimo escucharla acerca de la interseccionalidad en Latinoamérica, e incluso más allá de un concepto, pero como uma prática
ya de los movimientos sociales, de mujeres, desde hace mucho, ¿no? Me gusta mucho una frase de una feminista activista que dice que las feministas en sus movimientos sociales en Latinoamérica les gusta mucho mezclarlo todo. E esse mezclarlo todo já está implicado em associar raça, classe, etnia e também outras questões como a questão ambiental, que é muito importante em todo o mundo, pero em Brasil, a questão extrativista e tudo isso, mesclar tudo isso, não? Sim. Problema ambiental, problema feminista, problema de raça e classe e problemas ambientais e feministas, economia e a pobreza e tudo isso, não? E como, portanto, nesses movimentos já era muito razonável falar de interseccionalidade, mesmo assim, falar de interseccionalidade como conceito. E, bueno, tentando pensar juntas, não, em saídas para sermos menos pessimistas, escutava uma charla outro dia acerca das crises climáticas, na universidade também, aqui em filosofia, em Valladolid, e o ponente falava um pouco da crise democrática, que não há democracia. E tu dizias que não há democracia racial também, como um ponto da democracia que não existe em Latinoamérica, e reforçamos esse ponto da raça, não? Pero esse outro senhor dizia, bueno, não há democracia em geral, e por isso também há uma crise representativa, política e climática, porque são as corporações e interesses de poucos que dominam a política. Então, a pergunta seria, como as mulheres que pensam em clave feminista, interseccional, latino-americana, que vós conheceis, têm aportado acerca de soluções em la política, seja a micropolítica ou a política maior e representativa, para sairmos um pouco desse, no sé, callejón, si parece sin salida, ¿no? Claro. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la intervención. Es muy complejo el tema, porque yo conozco algunos movimientos de mujeres que son los que se llaman el feminismo comunal, que comienzan trabajando con grupos de mujeres de zonas o grupos considerados periféricos. No nacen en universidades estos grupos, nacen directamente de la sociedad común, generalmente con un arraigo muy fuerte a la tierra. Yo estoy pensando en Centroamérica, por ejemplo, que esto es muy fuerte. Estoy pensando en Capnal, el apellido, ahora se me escapó el nombre de pila. Lorena, tal cual. Lola Gracias. Capnal. Lorena Capnal, sí. Donde son grupos comunitarios de mujeres donde defienden, la no violencia contra la tierra, porque hay una especie de analogía entre la posesión de la tierra, la violación de la tierra como recurso humano, la violación de las mujeres, la violencia contra las mujeres y el extractivismo, es decir, la falta de cuidado de la tierra. Perdón. Ahora, yo lo que no sé es qué proyección política más allá de sus grupos tienen estas mujeres. Primero, no están desarrollados en todos los países. Yo en Argentina conozco muy poco de estos grupos, prácticamente me atrevería a decir que casi no hay. Lo mismo en Uruguay. No sé en Brasil. Brasil es un continente gigantesco, así que lo que vale para el sur no vale para el norte. Y lo conozco más en los países centroamericanos donde hay alta población de origen maya, que no debe ser casual por la herencia cultural que poseen, ¿no es cierto? Son grupos muy comunitarios, digamos. Hasta ahí lo que yo conozco de estos grupos, que es poco. Así que invito a que lo sigamos viendo. Sí, bueno, yo también agradecerte la
la ponencia que me ha recordado a tiempos bonitos de mi estancia en Buenos Aires contigo, bajo tu tutela. Pero yo retomaría un poco la pregunta de Alicia en el sentido de entender la masculinidad hegemónica no como un prototipo, sino como una estructura de relaciones interseccionales, ¿no? En la que la dominación de algunas mujeres o categorías sociales de mujeres se estructura a partir de la competición y relación de subordinación entre categorías sociales de hombres, ¿no? Y donde, en este sentido, los hombres nos reconocemos en función de nuestras diferentes categorías sociales, de algún modo como sujetos de poder o sujetos que tienen la posibilidad de poder, retomando aquí el concepto de Celia Morós, de pacto patriarcal, ¿no? En el que ella ya hablaba de que los pactos entre hombres son interracistas e interclasistas, ¿no? Y a partir de aquí se realiza un sistema estructural de dominación de las mujeres en diferentes dimensiones en los que también unas mujeres pueden ser sujetos de dominación de otras mujeres, ¿no? Como denuncia el feminismo decolonial, ¿no? De hecho, yo veo una gran similitud entre el concepto de violencia contra las mujeres de Rita Segato y los conceptos de pactos patriarcales o alianzas patriarcales de Celia Morós, porque precisamente Rita Segato lo que está afirmando es que la mujer se deshumaniza en la medida que se convierte en un objeto de tránsito de los pactos entre hombres, ¿no? Y la violencia, muchas veces que los hombres ejercen contra las mujeres, como bien has señalado en tu intervención, es una violencia que está destinada a herir al otro hombre en tanto que poseedor o potencial poseedor de esas mujeres. No sé si... Sí, es el análisis de Julia Monarre Fragoso, en realidad. Cuando Julia Monarre Fragoso, la mexicana del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, analiza los mensajes que se envían los distintos grupos narco a partir del secuestro, tortura, muerte y desmembramiento de mujeres que quedan semienterradas en el desierto de Chihuahua, lo que ella hace, Julia Monarre Fragoso, es analizar cómo se transmite el mensaje y qué mensaje se transmite. ¿Cómo se transmite el mensaje? El mensaje se transmite de un código de un grupo narco que entiende otro grupo narco. Es decir, quien está fuera de ese circuito no entiende el código. El código va de un grupo narco a otro grupo narco. ¿Cuál es el objeto o la materia que transmite el código? Las mujeres, que pueden ser, por ejemplo, familiares, vecinas, conocidas o simplemente interesadas por uno de los grupos narco. O puede ser simplemente una muchacha con aspiraciones a salir de una sociedad muy marginal, muy pobre, pero donde lo que estudia Julia es mostrar que todas pertenecen a un cierto grupo, comillas, etnorracial, con características similares. No son, comillas, indígenas puras, no son analfabetas, no son marginales absolutas, sino que tienen cierta aspiración de clase social y cierta aspiración de mejoramiento social, y no son ajenas al círculo de varones al cual le envían el mensaje. Puede ser una prima, puede ser una vecina, puede ser una noviecita, aunque haya dejado de serlo, puede haber sido una compañera de colegio. Lo que importa es que pertenece al círculo, llamémosle íntimo o cercano, del grupo al que se le manda el mensaje. Entonces, es el medio, la muchacha es el medio que va a transmitir el mensaje. Si se la mata, si no se la mata, si se la mató rápidamente o lentamente. Es decir, el mensaje es de una crueldad absoluta. De una crueldad absoluta. Donde hay cómplices, que eso es lo que me interesa a mí señalar, porque el desierto está lleno de estas tumbas
Las madres encuentran estas tumbas. La policía no encuentra estas tumbas. El Poder Judicial no encuentra a quienes han cometido estos crímenes aberrantes. Es decir, ahí hay complicidades, digamos que por omisión, pero son complicidades claras, que es lo que señala además Montserrat Zagot. Si no hay complicidad de las estructuras del Estado, no habría o habría en mucha menor medida este tipo de crímenes. Entonces, la circulación del mensaje es a través de esta muchacha muerta, asesinada, desmembrada, triturada, violada, hacia el otro grupo narco, por cuestiones territoriales, por cuestiones de ubicación de puesto de venta, donde intervienen en este momento también las redes de trata, porque esa zona es la famosa zona de la frontera con Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos hay alta demanda, van a llevar la mercadería, van a utilizar mulas o van a utilizar el nombre que le den, van a emplear a personas muy, muy, muy pobres que van a morir seguro cuando se les revienta uno de las ampollas en las que llevan la cocaína, o van a recibir mensajes en niñas que a lo mejor no aceptan ser mulas porque tienen otras aspiraciones sociales, pero que sí se convierten en el blanco para transmitir los mensajes. Por eso, porque hay complicidad del Estado, es que Julia Bonarres habla de feminicidio y no de femicidio. Femicidio sería un varón que mata por lo que fuera a una mujer, que es lo que dicen Caput y Russell, por ser mujer. Pero acá hay redes de poder estatal, hay redes internacionales, convengamos, donde está involucrado el Estado, está involucrado el Poder Judicial, está involucrado todos los órdenes políticos conocidos. Entonces es feminicidio para marcar precisamente la responsabilidad de esos órdenes y una responsabilidad mayor. No quiero acaparar, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, María Luisa, en que efectivamente también hay un factor identitario de género, porque esa complicidad, ¿no? Es una complicidad entre el narco, que al fin y al cabo es un subordinado igual del narco mayor que está en Estados Unidos, y al fin y al cabo el Estado, ¿no? En México está en los altos cargos masculinizado y también son cómplices de ese dinero que circula, de ese tráfico de mujeres, y al mismo tiempo los narcos luego tienen una dominación sobre determinados colectivos de hombres más empobrecidos que pueden ser tratados como mulas también, ¿no? Pero que en el fondo se establece una red en donde hay una jerarquía con la característica de que simultáneamente todos excluyen a las mujeres de ese juego de poder, ¿no? El tema que a mí me gustaría subrayar, y tiene que ver con lo que estás diciendo, es que son redes capilares. Es decir, rara vez se sabe exactamente quién es el último de la red. Son redes como, a ver, voy a hacer una analogía que no sé si es correcta del todo, pero que da la idea. Las células terroristas generalmente se encapsulan. Rara vez se conectan entre sí porque si cae uno caerían todos, no. Se encapsulan precisamente para que si cae esta, caiga esta, pero no caiga toda la red. Con los narcos en ese sentido pasa lo mismo. Es decir, no es una red piramidal, sino que más vale es capilar, donde hay cápsulas que pueden no saber exactamente quién es el que dirige la otra. Porque a lo mejor, y es una conjetura que muchos sostienen, una misma cabeza tiene distintos y muchos grupos y no le importa que se enfrenten entre sí, porque lo que hace es preservar su negocio y la red. Y no le interesan ni estos ni los otros. Entonces, el problema del freno
es precisamente la complejidad y la capilaridad de estas redes, que inmediatamente van a encontrar cómo filtrarse de otra manera. Entonces, lo que a mí me parece que esto hace mucho más complejo el modelo, y que ya las relaciones, me parece a mí que podrían entenderse como, uso una palabra de Bátimo, posición mujer, posición varón. Posición varón en términos de hegemonía, posición mujer, que puede ser mujer pero también puede ser varón, pero ocupa un lugar subordinado. Entonces, de esa manera, la relación se hace más compleja y pasa lo que vos decías hace un rato, hay mujeres que también están en esos puntos más altos del poder. No sé si hay alguna. Yo quería. Bueno, después yo pido la palabra también. Se autopide la palabra. Gracias, María Luisa, por tu charla. Gracias por traer el plural a los feminismos latinoamericanos y por las preguntas que planteas al principio de tu charla. Sí. Yo soy mexicana y soy muy cercana a estos grupos comunales en los que se organizan las mujeres, pero parece que mientras más nos organizamos, más nos asesinan. Entonces, ¿para dónde salimos? Si el Estado es cómplice, no solo el Estado mexicano, no solo los estados de cada país. Esto viene, hay estados viene de largo. Estadounidense, europeo, demás, que son también cómplices. ¿Por dónde salimos de esto? Mira, si tuviera la receta te la daría. No la tengo. ¿Por dónde se sale? Honestamente es que no lo sé. Puedo hacer un relativo análisis. Valoro infinitamente el valor de, valga la redundancia, de las mujeres que trabajan y trabajan in situ estos temas, que teorizan estos temas, que presentan recursos e informes, denuncian. Realmente me parece de una heroicidad que nunca tendrá las medallas que se merece. No sabría decirte por dónde se sale. Creo que no se deberían bajar los brazos, pero es verdad que esto hace que muchos se queden sin brazos directamente. Entonces me parece de una densidad muy compleja, realmente altamente compleja, y no sabría qué decirte, más que manifestar mi más profundo respeto por el valor de las mujeres que hacen estas cosas, desde las madres que van al desierto a buscar las tumbas, que recogen las partes de sus hijas y las juntan, hasta, no sé, las periodistas, las que acompañan, las que presentan un recurso ante los distintos juzgados y siguen luchando para que la democracia sea lo que dice que es, y no esta especie de, no sé, no tengo palabras. Bueno, primero muchas gracias por la conferencia que nos has dado, un nivel de filosofía casi difícil de seguir, ¿no? Para los que no somos de filosofía, pero realmente enriquecedora. Así que muchísimas gracias a Alicia, a ti y a quien ha hecho esto posible, lo primero. Y lo segundo, bueno, has comenzado diciendo que es difícil definir el feminismo quizá por zonas geográficas, es decir, no puedo hablar del feminismo en América Latina, igual no podría en Europa, América, etcétera, etcétera. Pero luego, a lo largo de todo el desarrollo de tu conferencia, me ha llamado la atención la brutalidad, permíteme la expresión, de la violencia de género, el feminismo, el feminicidio que existe en América Latina, que es fundamentalmente el tema que se ha tratado en la conferencia. Entonces, cuando oigo definir este concepto desde el punto de vista de una mirada desde América Latina comparada con, a lo mejor, mi punto de vista, una mirada europea, noto unas diferencias tremendas, ¿no? Es como que no alcanzamos a entender el feminicidio y la violencia de género en América Latina comparado a lo mejor con el feminicidio que tenemos en España, y eso que España es de los países que, digamos, más desarrollado lo tiene y más conceptualizado. Entonces sí que me gustaría que, no sé si alguna vez
pudieras plantear diferencias entre ¿no? La violencia de género, la violencia contra las mujeres en América Latina con respecto a Europa. O sea, ¿qué es la gran diferencia que hay? Y si os habéis planteado cuáles son los retos de alguna manera para poder avanzar un poco en América Latina en este aspecto. Yo creo que los retos están a la vista, es decir, los hemos más o menos tocado, dicho. Yo creo que Europa tiene una noción de individuo mucho más definido y delimitado, lo que le permite hacer análisis de uno a una de la violencia. Yo diría que en general, en América Latina, esa noción de individuo es, y voy a decirlo redundantemente exprofeso, menos individualizada. Entonces, los contextos mismos son violentos, muy violentos. La conquista fue violenta, las sociedades que había previas a la conquista eran sociedades violentas. Lo que se ha ido tejiendo en expropiaciones y expoliaciones de la tierra es violento. Entonces, la violencia no es tanto individual uno a uno, que la hay, sino que estamos hablando de estructuras mucho más complejas que son violentas en sí mismas. Si yo tuviera que hablar, recién dije la palabra tortura referida a grupos narco, pero la misma tortura la aplicaron los gobiernos militares. La misma tortura la aplicaron los gobiernos, comillas, revolucionarios, no sé, en Perú, en Colombia, con el esquema de la liberación. Es decir, no es que podamos decir acá hubo una violencia que se caracteriza por esto, esto y esto, y es propia de los narcos y esta es propia de los gobiernos militares. Cuando vemos las herramientas que utilizaron, yo me atrevería a decir que son demasiado parecidas. Entonces estamos hablando ya de estructuras complejas violentas. Ahora, ¿cómo se sale de eso? Que es la pregunta de la colega. No tengo idea, pero creo que una de las puertas posibles es seguir con la denuncia y seguir, a ver, la palabra luchando no me gusta, pero seguir enfrentando estas situaciones y poniéndole los nombres que se merecen. ¿Es fácil? No. ¿Todo el mundo lo quiere escuchar? No. Si yo vivo en este barrio donde no hay violencia, difícilmente el 90%, 99% de mis vecinos quiera escuchar estas cosas. Muy difícilmente. La violencia siempre es violencia de los demás. Y eso hace que la violencia quede encapsulada, aislada, y sea mucho más difícil de trabajar. Sobre todo porque en muchos casos pervive por omisión. No la veo, no me entero, no sabía. Entonces persiste, pervive más por omisión a veces que por acción directa de la acción violenta. O se toma la acción violenta como una excepción. Y yo no estoy tan segura de que sea una excepción. Y mientras la pongamos del lado de la excepción, vamos a trabajar como trabajamos siempre con las excepciones, aislándola y diciendo, bueno, pero esto pasa por casualidad, por esto, por lo otro. Es lo mismo que el racismo. Es muy difícil que una sociedad completa diga, somos racistas. Sin embargo, hay textos, hay escritos, yo estoy pensando ahora en uno, donde la autora dice, es muy difícil no ser racista cuando toda la sociedad es racista. Lo más probable es que lo seamos y no nos demos cuenta. Y con la violencia, análogamente, pasa algo parecido. Me estoy quedando sin sonido. Sí, yo quería, solo por
por terminar con un tono un poco más positivo, ¿no? O esperanzador, porque a mí me parece importante también poner de relieve en América Latina bueno, has comentado el feminismo comunal, yo lo conozco como feminismo comunitario, o Tal sea, cual, sí. hay un movimiento social, una dinámica de participación social en América Latina que va muy por delante de Europa o de España o de, Sí, o sea, y ese movimiento social, esa dinámica social, esa organización, hay muchas organizaciones de mujeres a nivel nacional, en diferentes países o en todos los países de América Latina las hay, todos. y también entre países con estructuras organizativas de mujeres, o redes de mujeres entre diferentes países de América Latina, que yo creo que, a ver, yo soy muy pesimista en cuanto a lo que se puede esperar del ser humano, pero creo que si no tenemos un mundo todavía peor, es porque el trabajo de las mujeres en el día a día y en las organizaciones de mujeres hace una sociedad mucho más vivible. Sí, y para reforzar lo que estás diciendo, todas las negociaciones de paz, tanto en Colombia como en Perú como en Centroamérica, fueron promovidas y llevadas adelante por mujeres, que nunca figuran en la foto de la firma del pacto, aviso. Si las buscan no las encuentran, pero son las que generaron las redes, las que se arriesgaron a unir los puntos más disidentes para que se promovieran los acuerdos de paz. Como ejemplo, las que salieron a la calle a denunciar a las dictaduras, en primer lugar, fueron las mujeres. Entonces, coincido totalmente en lo que estás diciendo. Eh, 10 minutines, nos hemos pasado 10 minutos. Creo que tu voz no da para explotarte más. Entonces, lo vamos a cerrar aquí agradeciendo enormemente a Alicia y a María Luisa por este regalo de conferencia y en la inauguración de nuestro curso de máster. Y muchas gracias a todas y todos que habéis estado y a las personas que nos han acompañado en el online, y que nos veamos pronto. Gracias a ustedes. Muchas gracias.